En las profundidades del lago más famoso de Escocia, existe un misterio que ha desafiado a exploradores, científicos y aventureros durante siglos. El lago Ness no es solo un cuerpo de agua, es un lugar donde las sombras parecen moverse con vida propia, donde ondas y siluetas imposibles aparecen y desaparecen sin explicación, y donde un ser legendario conocido como Nessie ha mantenido su existencia envuelta en misterio. A lo largo de la historia, cientos de personas han afirmado ver a Nessie, desde figuras gigantes que surgen de las profundidades, hasta colas que se arquean entre las olas y ojos que brillan bajo la oscuridad. Científicos equipados con tecnología de última generación han intentado estudiar el lago, pero lo que encuentran nunca logra confirmar ni desmentir la leyenda. Cada expedición solo deja más preguntas que respuestas. En este video, descubrirás la historia completa del monstruo del lago Ness, los avistamientos más impactantes, las teorías más sorprendentes, y los secretos que el lago ha guardado durante siglos. ¿Podría Nessie ser un superviviente de criaturas prehistóricas, o es algo mucho más enigmático, que desafía la lógica y la ciencia moderna? Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo, y si te atreverías a navegar por las oscuras aguas del lago Ness para intentar encontrarte con Nessie. Suscríbete para más historias reales que revelan secretos y enigmas fascinantes alrededor del mundo. El amanecer sobre el lago Ness siempre tiene un aire de magia y peligro. La bruma se levanta lentamente sobre sus aguas oscuras, y los primeros rayos de sol apenas logran atravesarla, creando sombras que parecen moverse por voluntad propia. James, un joven investigador escocés apasionado por lo inexplicable, había pasado años recopilando relatos de testigos que afirmaban haber visto al legendario Nessie. Lo que había aprendido no era solo sorprendente, sino perturbador. El lago guardaba secretos que ningún ojo humano había logrado comprender del todo. Esa mañana, James abordó su pequeño bote de investigación, equipado con sonar, cámaras submarinas y sensores de movimiento. Mientras avanzaba sobre las aguas tranquilas, la leyenda del monstruo parecía cobrar vida en cada onda que rompía la superficie. Las historias contaban de colas gigantes que emergían del agua, siluetas que se deslizaban con rapidez imposible y ojos que brillaban en la penumbra. Los locales lo habían advertido: el lago Ness no revela sus secretos a cualquiera, solo a quienes lo respetan y se atreven a escuchar sus susurros. James no estaba seguro de lo que eso significaba, pero sentía una mezcla de emoción y temor que lo mantenía alerta a cada sonido y movimiento. A medida que se adentraba en el lago, notó un fenómeno extraño: ondas concéntricas que surgían de la nada, como si algo gigante se desplazara bajo el agua. La superficie del lago, normalmente tranquila, parecía cobrar vida con patrones que desafiaban toda lógica. James apuntó la cámara hacia la zona, tratando de capturar cualquier señal de Nessie. La bruma comenzaba a espesarse, y un silencio absoluto se apoderó del lago, interrumpido únicamente por el golpeteo de los remos y el crujir del bote. Fue entonces cuando percibió algo más: un leve movimiento en la distancia, demasiado grande y rápido para ser un pez común, demasiado fugaz para identificarlo con claridad. Recordó los relatos antiguos que hablaban de un ser que existía antes del tiempo, una criatura que se escondía en las profundidades del lago, observando a quienes se acercaban con curiosidad y, a veces, hostilidad. Algunos testigos afirmaban haber visto la cola arqueándose sobre la superficie, otros mencionaban un cuello largo que emergía de la nada para desaparecer instantes después. Cada relato coincidía en un detalle: Nessie era real para quienes habían tenido la fortuna o el infortunio de encontrarla, y el lago actuaba como un guardián de un secreto imposible de comprender. Mientras James avanzaba, notó un cambio en el agua, un reflejo que no correspondía con la luz del amanecer, una sombra que se movía de manera contraria a las olas. Al enfocarlo con el sonar, los sensores comenzaron a marcar lecturas imposibles. Un objeto de dimensiones gigantescas se desplazaba a velocidades que ningún animal conocido podía alcanzar. La emoción y el miedo se mezclaron en su pecho.
Cada fibra de su cuerpo le decía que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría su vida para siempre. De repente, una columna de agua se elevó a unos metros frente a él, proyectando un reflejo que parecía formar la silueta de un cuello largo y arqueado. James contuvo la respiración. Los susurros del viento parecían formar palabras incomprensibles, y el lago entero parecía vibrar con una energía que no podía identificar. Intentó grabar, pero la cámara sufrió interferencias, las luces del sonar parpadearon y un frío intenso lo recorrió de pies a cabeza. Era como si la criatura y el lago estuvieran conscientes de su presencia, decidiendo qué revelar y qué mantener oculto. La tensión aumentó cuando una forma oscura emergió a unos metros del bote, demasiado grande para ser un pez o un tronco flotante. La superficie del agua se ondulaba de manera extraña, reflejando un patrón que parecía casi intencional, como si la criatura estuviera comunicándose sin palabras. James apenas podía moverse, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. Cada segundo que pasaba reforzaba la certeza de que Nessie no era solo un mito, era un ser consciente, con inteligencia propia, capaz de decidir quién podía ver sus secretos y quién no. Mientras observaba, recordó los antiguos mapas y relatos del siglo XIX, donde testigos describían comportamientos similares, movimientos repentinos, desapariciones rápidas y patrones que desafiaban toda explicación científica. Algunos aventureros afirmaban haber visto figuras que se acercaban a los barcos solo para desaparecer en la profundidad, mientras otros hablaban de un vínculo casi místico entre la criatura y aquellos que la buscaban. James comenzó a percibir ese mismo vínculo. El lago y Nessie no eran solo el escenario y el personaje, eran parte de una historia viva, un misterio que trascendía la ciencia y la lógica. Al mediodía, la bruma se espesó aún más, cubriendo el lago en un manto casi impenetrable. James decidió seguir adelante, guiado únicamente por instinto y los patrones extraños que detectaban sus instrumentos. De repente, un rugido profundo resonó bajo el agua, un sonido que parecía provenir de lo más profundo del lago y vibrar directamente en sus huesos. No era un animal conocido, era algo más antiguo, algo que parecía haber existido antes de que el primer hombre pusiera un pie en esas tierras. Cada onda, cada reflejo y cada susurro del viento reforzaba la sensación de que James estaba entrando en un territorio donde las reglas de la realidad ya no aplicaban. Cuando el sol comenzó a descender, James observó algo que jamás olvidaría, un movimiento simultáneo de varias siluetas bajo el agua, formas alargadas y gigantescas que se desplazaban con sincronización perfecta. Era como si Nessie no fuera solo un individuo, sino parte de un ecosistema secreto que había permanecido oculto durante milenios. Los sensores marcaron dimensiones y velocidades imposibles. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba registrar cada detalle, sabiendo que los registros podrían no ser comprendidos por la ciencia moderna. Al caer la noche, James comprendió que el lago seguía vivo de una manera que iba más allá de cualquier explicación. Cada onda, cada sombra y cada movimiento eran parte de un misterio que desafiaba el tiempo, la historia y la lógica. Nessie no era solo un monstruo, era un guardián, una entidad consciente, y el lago, un archivo de secretos que solo los más valientes o curiosos podrían intentar descifrar. Con la última luz del día reflejándose en la bruma, James sabía que su aventura apenas comenzaba, y que el verdadero misterio del lago Ness no se revelaría completamente en un solo día, ni siquiera en toda su vida. Al día siguiente, James regresó al lago antes del amanecer, decidido a explorar la zona donde había visto las siluetas gigantes. La niebla cubría todo como un manto vivo, y los sonidos del bosque cercano se mezclaban con los ecos del agua. Cada remo que tocaba la superficie parecía generar ondas que desaparecían y reaparecían en patrones imposibles. A lo lejos, sombras alargadas se movían bajo la bruma, y James sintió que el lago estaba observándolo, evaluando cada uno de sus movimientos. Mientras avanzaba, recordó las leyendas locales, ancianos que hablaban de criaturas que controlan las profundidades,
de luces que aparecían y desaparecían sin explicación y de sonidos que podían inducir visiones extrañas en quienes se acercaban demasiado. Algunos relatos mencionaban que Nessie podía comunicarse de manera intuitiva con los humanos, revelando fragmentos de conocimiento o simplemente mostrando su presencia como advertencia. James no estaba seguro de si creía en eso, pero cada fenómeno que experimentaba parecía confirmar que había algo más allá de la lógica en ese lago. De repente, un movimiento rápido surgió a su derecha, una cola enorme y oscura cortó la superficie y desapareció de inmediato. James contuvo la respiración. Sabía que cualquier intento de acercarse demasiado podría provocar una reacción inesperada. Sin embargo, la curiosidad era más fuerte que el miedo, y ajustó el sonar y las cámaras para seguir cada movimiento. La pantalla mostró formas que se desplazaban bajo el agua con una coordinación imposible, como si fueran parte de un grupo organizado. La idea de que Nessie fuera solo un animal prehistórico parecía cada vez más improbable. A medida que se adentraba en el lago, James notó algo extraño, un patrón de ondas que no correspondía con ninguna forma conocida. Era como si alguien, o algo estuviera dibujando símbolos invisibles sobre la superficie del agua. Las lecturas del sonar comenzaron a fluctuarse erráticamente, mostrando objetos que parecían cambiar de tamaño y forma constantemente. Cada señal que aparecía desaparecía antes de que pudiera analizarla. Fue entonces cuando escuchó los primeros susurros, un sonido que no provenía del viento ni del agua, sino que parecía surgir del mismo lago, una vibración que recorría su cuerpo y que parecía formar palabras que no podía entender. James recordó los informes de exploradores anteriores, quienes hablaban de luces que aparecían sobre el lago en ciertas noches, de sombras que se reflejaban en la bruma y de figuras que parecían flotar entre la realidad y otra dimensión. Todo esto lo hacía dudar de la ciencia, nada de lo que había aprendido sobre biología, física o comportamiento animal podía explicar lo que estaba presenciando. Cada fenómeno parecía intencional, como si el lago y Nessie mismos decidieran cuándo y cómo revelar sus secretos. Al mediodía, la bruma comenzó a levantarse parcialmente, y James pudo ver lo que parecía ser una silueta enorme cerca de la orilla opuesta. No era solo un cuello largo, la forma que se movía tenía proporciones gigantescas y movimientos calculados, como si evaluara cada acercamiento de James. La criatura emergió parcialmente, mostrando una forma que recordaba a un plesiosaurio prehistórico, pero con detalles que desafiaban cualquier registro fósil conocido, aletas más largas, un cuello flexible que se doblaba con suavidad y ojos que reflejaban inteligencia. El joven investigador trató de capturar cada detalle con su cámara, pero la imagen se distorsionaba de manera inexplicable. Lo que parecía gigante y definido desaparecía en segundos, dejando solo ondas y reflejos imposibles de interpretar. Fue entonces cuando percibió algo más, otro movimiento simultáneo en el agua, un patrón que se sincronizaba perfectamente con la primera silueta. Nessie no era un individuo solitario, parecía formar parte de un ecosistema secreto, un grupo de criaturas que vivían coordinadas bajo la superficie, y cuya inteligencia superaba cualquier expectativa humana. Mientras intentaba analizar los patrones, James escuchó un sonido profundo y resonante que no provenía del agua, sino del interior mismo del lago. Era un rugido que parecía surgir de las profundidades, vibrando en sus huesos y provocando un miedo primitivo. Cada onda que se extendía sobre la superficie parecía contener mensajes ocultos, fragmentos de historias de otras épocas que se reflejaban en movimientos, luces y sombras. Era como si Nessie estuviera enseñando, advirtiendo y jugando al mismo tiempo, revelando solo lo que él podía percibir y ocultando lo demás. La tarde avanzaba y la bruma empezó a tomar formas extrañas. Algunas sombras parecían humanoides, otras, animales prehistóricos que jamás habían existido. James comprendió que el lago no solo era hogar de Nessie, era un lugar donde la realidad se distorsionaba, donde el tiempo y la memoria coexistían, y donde las profundidades ocultaban secretos que superaban toda explicación. Cada avistamiento, cada movimiento y cada susurro contribuían a un enigma mucho mayor, un misterio que ningún ser humano había logrado descifrar por completo.
A medida que el sol comenzaba a ocultarse, James decidió acercarse a la zona donde habían aparecido las siluetas sincronizadas. Cada remo generaba ondas que parecían reaccionar al movimiento de las criaturas, y cada sonido que emitía el lago parecía responder a su presencia. Fue entonces cuando vio algo que lo dejó sin aliento, un enorme cuello emergiendo en espiral, seguido de múltiples sombras que se movían bajo el agua, comunicándose entre sí mediante patrones que no podía entender. La coordinación, la precisión y la inteligencia eran impresionantes. Nessie y sus acompañantes parecían formar un grupo organizado, capaz de interactuar con el entorno y con quienes se atrevían a acercarse. El aire se volvió más denso, y James sintió que estaba entrando en un territorio donde las leyes de la naturaleza no aplicaban. Cada patrón de ondas, cada sombra y cada reflejo contaba una historia, desapariciones de exploradores, avistamientos antiguos y mensajes que se repetían a través del tiempo. Era como si el lago mismo estuviera vivo, y Nessie fuera su guardián, decidiendo qué fragmentos de su historia revelar a quienes lo observaban. Cada segundo que pasaba reforzaba la sensación de que estaba frente a un misterio que desafiaría toda ciencia, lógica y comprensión humana. Al caer la noche, James se retiró parcialmente, observando desde la distancia. Las siluetas desaparecieron bajo la superficie, dejando solo ondas que se extinguían lentamente en la oscuridad. Cada lectura del sonar mostraba formas que se desvanecían antes de poder analizarlas, y cada reflejo en la bruma parecía guardar un secreto que jamás podría descifrar por completo. Aún así, comprendió algo crucial: Nessie no era solo un monstruo, era un ser consciente, un guardián de secretos antiguos, y un símbolo de enigmas que la humanidad apenas comienza a comprender. Mientras regresaba a la orilla, James sabía que su aventura apenas había comenzado. Cada fenómeno observado, cada sombra y cada susurro eran fragmentos de un misterio que continuaría creciendo, un enigma que persistiría a lo largo de los siglos. Nessie permanecía en las profundidades, invisible y omnipresente, esperando a los próximos valientes o curiosos que se atrevieran a navegar sus aguas y escuchar los secretos que solo el lago podía revelar. La noche descendió sobre el lago Ness con un manto de niebla tan denso que apenas se podía distinguir la silueta de las colinas que lo rodeaban. James había decidido quedarse más tiempo, convencido de que la verdadera naturaleza de Nessie no se revelaría durante el día. Mientras la luna se reflejaba en las aguas oscuras, un silencio absoluto se apoderó del lago, interrumpido únicamente por el crujido del bote y el sonido de los remos cortando la superficie. La calma parecía engañosa. Cada sombra y cada reflejo indicaban que algo estaba esperando pacientemente bajo la oscuridad. A medida que avanzaba hacia el centro del lago, James notó un cambio extraño en el agua, ondas que parecían moverse en círculos perfectos y reflejos que no correspondían a la luz de la luna. Era como si el lago mismo estuviera consciente de su presencia, reaccionando a sus movimientos y evaluando sus intenciones. Sus sensores comenzaron a marcar anomalías imposibles de explicar, formas que cambiaban de tamaño y velocidad en segundos, reflejos que parecían anticiparse a sus movimientos y señales de sonar que desaparecían tan pronto como intentaba registrarlas. De repente, una luz tenue emergió de las profundidades. No era un reflejo de la luna ni un destello de las cámaras. Era un resplandor que parecía provenir de algo vivo, algo consciente. James ajustó las cámaras y enfocó la zona. Frente a él, la silueta de Nessie comenzó a emerger lentamente, pero esta vez no estaba sola. Otras formas gigantes se movían en sincronía, como si un grupo organizado de criaturas habitara las profundidades. Sus movimientos eran precisos, casi como si ejecutaran un ritual ancestral, y cada gesto parecía cargado de intención. James recordó los relatos antiguos, historias de luces que aparecían sobre el lago, de siluetas que interactuaban entre sí, y de avistamientos que coincidían con fenómenos astronómicos inexplicables. Todo indicaba que Nessie y sus acompañantes no eran simples animales prehistóricos. Su inteligencia y coordinación desafiaban cualquier explicación. Mientras observaba, una figura emergió parcialmente sobre la superficie, mostrando un cuello largo que se arqueaba con elegancia,
seguido de una serie de ojos brillantes que lo estudiaban. Cada mirada parecía penetrar en su mente, evaluando su miedo y su curiosidad. El aire se volvió más denso, y James sintió una vibración que recorría su cuerpo, un sonido grave que no provenía del agua sino de las profundidades mismas. Era un rugido que parecía contener información, un mensaje en forma de onda que su mente intentaba descifrar sin éxito. Cada vez que la criatura movía su cola, se generaban ondas que formaban patrones complejos en la superficie, casi como un lenguaje secreto. James estaba fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. Cada segundo que pasaba reforzaba la sensación de estar frente a un fenómeno que desafiaba toda lógica. De repente, una figura emergió completamente del agua, mostrando una silueta que parecía flotar entre la realidad y otra dimensión. Sus ojos brillaban con intensidad, y su cuerpo se movía de manera que parecía desafiar la física. James trató de grabar, pero las imágenes capturadas no reflejaban la magnitud de lo que veía. La criatura parecía más grande y más imponente de lo que la cámara podía registrar, y su movimiento era tan fluido que parecía atravesar las leyes de la gravedad. Fue entonces cuando escuchó un susurro, un sonido apenas audible que parecía provenir del mismo lago, como si Nessie le hablara directamente a la mente. El joven investigador comprendió algo fundamental: el lago no solo contenía criaturas extraordinarias, sino que era un lugar donde la realidad se mezclaba con lo imposible. Cada onda, cada reflejo y cada susurro eran fragmentos de un misterio que había permanecido intacto durante siglos. Nessie no era solo un monstruo, era un guardián de secretos antiguos, un ser que vivía en un espacio donde el tiempo, la memoria y la lógica humana no podían comprenderse por completo. Mientras la noche avanzaba, James notó un fenómeno aún más extraño: luces que emergían del fondo del lago y formaban patrones geométricos en la superficie. No eran reflejos de la luna ni del equipo de grabación, parecían señales deliberadas, mensajes cifrados que solo podían ser interpretados por quienes estaban dispuestos a prestar atención. Cada luz se movía con precisión, apareciendo y desapareciendo, y las criaturas del lago parecían interactuar con ellas, siguiendo un código que James no podía entender completamente. El silencio se rompió solo por el crujido del bote y un sonido profundo que resonaba en las profundidades. James sintió que estaba siendo observado no solo por Nessie, sino por todo el ecosistema del lago, un conjunto de seres que vivían coordinados y conscientes. Cada movimiento que hacía generaba una reacción inmediata en las criaturas y en las ondas del agua. Era como si el lago mismo estuviera enseñándole algo, revelando fragmentos de un conocimiento prohibido que solo unos pocos podían percibir. A medida que avanzaba hacia la zona donde las luces se intensificaban, James vio algo que lo dejó sin aliento: una figura emergiendo parcialmente del agua, mostrando una combinación de formas que parecían imposibles, con aletas largas y un cuello flexible que se arqueaba de manera sobrenatural. La criatura se movía con elegancia y precisión, emitiendo sonidos que James percibía más como comunicación que como rugidos o llamadas. Era consciente, inteligente y misteriosa, un ser que desafiaba toda explicación científica. Mientras observaba, recordó las leyendas de exploradores antiguos, quienes hablaban de avistamientos sincronizados, luces inexplicables y sonidos que podían inducir visiones. James comprendió que estaba presenciando un fenómeno que trascendía el tiempo y la lógica. Nessie y sus acompañantes no eran simples criaturas, eran habitantes de un ecosistema que operaba bajo reglas propias, mezclando biología, inteligencia y quizás algo sobrenatural. Cada onda, cada luz y cada movimiento era parte de un enigma que la humanidad apenas comenzaba a comprender. La noche se volvió más intensa cuando James decidió acercarse con el bote, manteniendo la calma y respetando la presencia de las criaturas. Cada remo generaba ondas que parecían reaccionar a su movimiento, y cada luz que emergía del lago respondía a su posición. Fue entonces cuando percibió una conexión casi telepática. Los movimientos de Nessie y sus acompañantes parecían anticiparse a sus acciones, y cada sonido resonaba directamente en su mente, comunicando algo que no podía entender completamente. Finalmente,
Mientras la bruma comenzaba a disiparse ligeramente con la llegada de las primeras luces del amanecer, James comprendió algo crucial: el lago no revelaba sus secretos completamente, pero ofrecía fragmentos de conocimiento a quienes eran lo suficientemente valientes y pacientes. Nessie no era solo un monstruo legendario, era un guardián de enigmas, un ser consciente que coexistía con un ecosistema desconocido, enseñando, advirtiendo y protegiendo al mismo tiempo. Cada avistamiento, cada luz y cada susurro reforzaban la certeza de que el lago Ness y sus habitantes eran un misterio que continuaría desafiando la lógica humana por siglos. El amanecer se acercaba, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados, pero el lago Ness seguía envuelto en un misterio palpable. La niebla aún cubría gran parte de la superficie, y cada ola, cada sombra y cada reflejo parecía tener vida propia. James sabía que esta sería su última oportunidad de presenciar un encuentro directo con Nessie antes de que la luz del día revelara menos secretos y más realidad común. Su corazón latía con fuerza, mientras sus manos ajustaban los controles del bote y sus ojos no dejaban de escudriñar el agua en busca de cualquier movimiento. Mientras avanzaba, algo inesperado ocurrió. Una serie de ondas concéntricas surgieron de la nada, formando un patrón que parecía deliberado, casi como un mensaje. James enfocó sus cámaras y sensores, y lo que vio lo dejó sin aliento. Un grupo de criaturas gigantes emergió parcialmente, mostrando cuellos largos, cuerpos enormes y movimientos coordinados, más complejos que cualquier comportamiento animal registrado. Lo que antes parecía individual, ahora se revelaba como un ecosistema inteligente que habitaba el lago, con Nessie como líder o guardián. El sonido del agua se transformó en un rugido profundo y resonante que parecía venir de las profundidades mismas. Cada onda vibraba en su cuerpo, transmitiéndole sensaciones que no podía describir con palabras. De repente, algo increíble sucedió. Las luces que había visto antes comenzaron a girar alrededor de las criaturas, formando patrones geométricos en la superficie, como si estuvieran escribiendo un código secreto en el aire. James comprendió que no estaba solo en su percepción. Algo consciente estaba comunicándose con él, mostrando fragmentos de un conocimiento que superaba la lógica humana. La criatura más cercana emergió completamente frente a él, revelando un cuerpo colosal con escamas que reflejaban la luz de manera sobrenatural y un cuello que se arqueaba con elegancia casi artística. Sus ojos lo estudiaban, transmitiéndole curiosidad y un sentido de evaluación. James pudo sentir una especie de conexión. No era solo observador, sino participante en un ritual que llevaba siglos repitiéndose bajo la superficie del lago. Cada gesto de Nessie y sus acompañantes estaba cargado de intención y misterio. Mientras James intentaba registrar todo, un fenómeno aún más sorprendente ocurrió. Figuras fantasmales comenzaron a emerger de la niebla sobre el agua. No eran humanas ni animales conocidos, parecían sombras de épocas pasadas, recuerdos del lago, ecos de avistamientos antiguos que cobraban forma frente a sus ojos. Las criaturas reaccionaron ante estas figuras, moviéndose con precisión y formando patrones sincronizados que reflejaban una inteligencia colectiva increíble. James comprendió que el lago Ness no solo albergaba un monstruo, sino un sistema vivo de enigmas, memoria y comunicación desconocida. El investigador decidió acercarse con cuidado, respetando la presencia de Nessie y los demás. Cada remo generaba ondas que se sincronizaban con los movimientos de las criaturas, y cada luz que surgía en el agua parecía responder a sus acciones. Fue entonces cuando una de las criaturas realizó un movimiento inesperado, arqueó su cuello y golpeó suavemente la superficie del agua, provocando ondas que se expandieron en patrones circulares y reflejos que parecían mostrar imágenes en miniatura de exploradores anteriores, ciudades imposibles y símbolos que nadie podía descifrar. James entendió que estaba presenciando un fenómeno que combinaba biología, inteligencia y algo que rozaba lo sobrenatural. Mientras la noche avanzaba, un grupo de luces apareció en la distancia, flotando sobre la superficie del lago y moviéndose con una precisión imposible. Nessie y sus acompañantes interactuaron con estas luces como si fueran una extensión de sí mismos,
comunicándose en un lenguaje que James no podía comprender completamente. Cada patrón de luz parecía contar historias de exploradores desaparecidos, de avistamientos antiguos y de secretos guardados durante siglos. El lago, el monstruo y las luces formaban un conjunto de enigmas interconectados, una red de misterio que desafiaba toda explicación. De repente, una ola más grande de lo normal surgió frente a James, y de ella emergió Nessie completamente, mostrando una silueta majestuosa y poderosa. Sus movimientos eran lentos, precisos y deliberados. El agua parecía obedecerla, formando círculos perfectos que brillaban con la luz de las primeras estrellas de la mañana. James comprendió que cada gesto, cada onda y cada sonido tenía un propósito. La criatura estaba enseñando, advirtiendo y protegiendo, revelando solo lo que podía y manteniendo oculto el resto. El investigador sintió que estaba viviendo algo único en la historia de la humanidad, un contacto directo con un ser que había permanecido oculto durante siglos, un guardián de secretos que iba más allá de la biología y la ciencia conocida. Cada observación le mostraba que Nessie no era un simple monstruo, sino una entidad consciente que interactuaba con su entorno, con la historia y con aquellos que se atrevían a acercarse. Cada patrón de movimiento, cada luz y cada sombra contaba una historia que James apenas podía empezar a comprender. Mientras el amanecer se hacía más fuerte, James decidió retirarse lentamente, respetando la presencia de las criaturas y entendiendo que su papel no era alterar el lago ni sus secretos. Cada remo generado ondas que parecían despedirlo, como si el lago y Nessie mismo reconocieran su respeto y paciencia. Antes de desaparecer completamente en la distancia, Nessie realizó un último movimiento, su cuello se arqueó hacia James, y un brillo intenso se reflejó en sus ojos, como un mensaje silencioso que decía que los secretos del lago permanecerían, pero que él había sido testigo de algo extraordinario. El bote tocó finalmente la orilla, y James respiró profundamente, aún temblando por la intensidad de la experiencia. Sabía que lo que había vivido no podía explicarse con ciencia convencional, pero estaba convencido de algo. Nessie existía, y el lago Ness era un lugar donde la realidad y el misterio se entrelazaban de manera que la humanidad apenas comenzaba a comprender. Cada sombra, cada luz y cada susurro eran fragmentos de un enigma que persistiría por siglos, esperando a los próximos valientes que se atrevieran a escuchar los secretos del lago y enfrentarse al misterio que jamás sería completamente revelado. Mientras se alejaba, James comprendió que su historia apenas comenzaba. Cada avistamiento, cada fenómeno inexplicable y cada interacción con Nessie eran piezas de un rompecabezas que nunca terminaría de resolverse. El lago Ness no solo albergaba un monstruo legendario, era un santuario de misterios, un archivo vivo de secretos que desafiaban el tiempo, la lógica y la comprensión humana. Nessie y sus acompañantes permanecerían en las profundidades, invisibles pero omnipresentes, guardianes de un enigma que continuaría fascinando y aterrorizando a generaciones enteras. Mientras el sol se alzaba lentamente sobre las colinas que rodean el lago Ness, James permanecía en la orilla, observando cómo la bruma se disipaba y las aguas aparentemente regresaban a la normalidad. Pero él sabía la verdad, el lago nunca era realmente normal. Cada ola, cada reflejo y cada sonido eran parte de un ecosistema consciente, lleno de secretos que la humanidad apenas comenzaba a vislumbrar. Nessie y sus acompañantes no eran simples criaturas, eran guardianes de enigmas que trascendían la ciencia y la lógica, seres capaces de interactuar con su entorno y con aquellos que tenían el valor de acercarse. James reflexionó sobre todo lo que había presenciado, los movimientos sincronizados de Nessie y las demás criaturas, las luces que formaban patrones imposibles, los susurros y sonidos que resonaban directamente en su mente, y las sombras fantasmales que emergían de la bruma. Cada fenómeno apuntaba a algo mucho más grande que un simple monstruo prehistórico. Era como si el lago mismo tuviera memoria, conciencia y la capacidad de comunicarse a través de un lenguaje invisible que pocos podían interpretar. Lo que había experimentado no podía ser explicado con mapas, libros de historia o teorías científicas. Era un enigma vivo, que persistiría durante siglos. Mientras observaba el agua,
Recordó las historias de exploradores antiguos y testigos locales. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, otros regresaron con relatos tan increíbles que pocos los creían. Sin embargo, James comprendió que esos relatos no eran mentiras ni exageraciones, cada detalle tenía su razón de ser. Nessie y las criaturas del lago habían aprendido a protegerse, a permanecer ocultas y a revelar solo fragmentos de su existencia a quienes se acercaban con respeto y paciencia. Cada avistamiento era un regalo, un vistazo fugaz a un misterio que permanecía intacto, esperando al siguiente testigo lo suficientemente valiente. A medida que la mañana avanzaba, el reflejo del sol sobre la superficie oscura del lago creó un juego de luces que parecía bailar al ritmo de ondas invisibles. James entendió que había sido testigo de algo único, un ecosistema vivo, un enigma que no podía comprenderse completamente, y una criatura que era mucho más que un monstruo. Nessie era un guardián, un ser consciente que había sobrevivido a siglos de exploraciones, avances científicos y curiosidad humana, manteniendo siempre su misterio intacto. Cada movimiento, cada onda y cada susurro eran recordatorios de que no todo en el mundo podía ser explicado. Mientras se retiraba del lago, una última sensación invadió a James, la certeza de que Nessie seguía presente, observando desde las profundidades. No había pruebas concluyentes que pudiera mostrar al mundo, pero él sabía la verdad. El lago Ness no solo albergaba un monstruo, era un santuario de enigmas, un lugar donde la realidad y lo imposible coexistían, y donde los secretos podían mantenerse durante siglos, esperando a los curiosos que tuvieran la valentía de enfrentarlos. Antes de partir, James giró lentamente la cabeza hacia el lago y vio algo que lo estremeció, un movimiento fugaz en el agua, apenas perceptible, pero suficiente para recordar que Nessie nunca desaparecía por completo. Cada ola, cada sombra y cada reflejo eran señales de su existencia continua, y de que el misterio permanecía vivo, intacto y desafiante. Comprendió que la verdadera naturaleza del lago y de Nessie no podía capturarse en fotos ni en grabaciones. Solo podía experimentarse, y solo aquellos con paciencia, respeto y valentía podían atisbar siquiera una fracción de la verdad. El lago Ness y su monstruo no eran solo leyendas, eran testimonios de un mundo que coexiste con nuestra realidad, pero que opera bajo reglas que desafían toda lógica humana. Los avistamientos, las luces, las sombras y los sonidos eran fragmentos de un misterio que permanecería abierto, esperando ser descubierto nuevamente por quienes se atrevieran a mirar más allá de lo evidente. Nessie no era solo un guardián del lago, sino de secretos milenarios que podrían cambiar la forma en que entendemos el mundo si alguna vez se revelaran por completo. Mientras James se alejaba en su bote hacia la orilla, respiró profundamente, comprendiendo que lo vivido no tenía comparación con nada que hubiera conocido antes. Cada sensación, cada emoción y cada recuerdo del encuentro permanecían vívidos, grabados en su memoria de manera indeleble. El lago Ness y Nessie seguían allí, invisibles pero omnipresentes, desafiando la lógica, la ciencia y la imaginación humana, y asegurando que su enigma continuara fascinando y aterrorizando a todos los que se atrevieran a acercarse. Y aunque James se retiraba, llevaba consigo una certeza que ningún documento científico podría refutar: la existencia de Nessie y la magia del lago Ness eran reales. Sus aguas oscuras seguían ocultando secretos, las criaturas permanecían en las profundidades, y los misterios que él había presenciado continuarían latiendo bajo la superficie, esperando a los próximos valientes que se atrevieran a mirar más allá de lo que los ojos pueden ver. El lago Ness seguía vivo, y Nessie también,